resulta más increíble cuando se avanza y se tiene hecho que cuando se inicia. No sé qué piensas, Karim. Sí, ha sido todo un recorrido y ha sido como una bola de nieve en un sentido positivo. Se ha ido alimentando cada vez más esa revista y ha ido creciendo tanto en calidad como en colaboradores, como en experiencias, más por todo lo que está pasando, ¿no? Que combinar moda con la situación sanitaria actual de alguna manera ha sido eh, nutritivo, ¿no? Es extraño, ¿no? Es contraintuitivo. Sí, de pronto, por un lado, porque evidentemente todos los días tenemos presente el hecho de cómo nos vestimos, pero no sé si les ha pasado a ustedes en general y a ti en Karim en particular, pero el confinamiento incide en tantas cosas, en tantos aspectos psicológicos y entre ellos, por supuesto, en esa decisión del pijama, como he visto que muchos reivindican en redes sociales y demás, o realmente dar el paso y vestirse. De alguna manera hay una hiperconciencia frente al vestido que sin confinamiento pues simplemente no se da porque es algo totalmente natural e inconsciente. Pero en confinamiento hay un énfasis específico, un momento del día donde la duda está entre quedarse entre la pijama o de verdad cambiarse de ropa, ¿no? Sí, sí, es verdad. Creo que al principio muchos comenzaron aplicando esta estrategia de vestirse para ir a la oficina, como recomendaban tantas personas que se dedican al freelanceo y que lo han hecho por muchos años. Y luego muchos otros descubrimos que esa no es una táctica que funcione tan bien para todos. Entonces, creo que ha sido entre todas las estrategias para acostumbrarse que estamos aplicando, el tema de la ropa sí es una muy importante. De hecho, yo en mi caso he ido seleccionando en mi guardarropa qué cosas me hacen sentir bien en casa y también me hacen sentir que estoy de alguna manera en modo activo. O sea, que no es una pijama, pero al mismo tiempo es ropa para estar en la casa, porque hay cierta indumentaria que es incómoda aquí, cierto tipo de zapatos, cierto tipo de pantalones que no se lleva con los muebles hogareños. eh, y hay otro tipo de vestimenta que es como más flexible en ese sentido, pero que no es deportiva, porque también siento que la ropa deportiva como que la estoy usando sobre todo a la hora de hacer ejercicio en casa. Entonces la ropa me ha ayudado a marcar momentos del día y a tener como diferentes situaciones en la cabeza como si fueran espacios arquitectónicos, como cuando uno va a un gimnasio a hacer ejercicio, pues así estoy haciendo con la ropa del gimnasio que estoy usando en la casa. Eso es muy cierto. Ahí es donde a eso apelaba, ¿no? A esa hiperconciencia que seguramente en tu armario de pronto era más o menos irrelevante si te ponías una camisa, un saco, pero en esta circunstancia, ¿a qué le estás dando, digamos, prioridad en esa ropa que va con los muebles, que te identifica con la cuarentena? Bueno, creo que trato de seguir sintiendo que hay una variedad, que no todos los días son iguales, entonces trato de vestirme de forma colorida. A mí me gustan mucho los colores y pues incluye eso también el negro, el blanco y el gris, pero quiero decir que la variedad de un día a otro me ayuda a sentir que la semana no es toda idéntica. El tener estados emocionales también quiere decir que un día te vistas mejor que otro. Me echo perfume para estar en casa y vivo solo. Entonces, hay días que me echo perfume, hay otros que no y lo considero parte de la vestimenta. Entonces, siento que es una cosa anímica, una cosa de qué esperas de ese día también, qué cosas pueden pasar. Por ejemplo, si ese día vas a cocinar algo, ponerte una ropa que vaya por ese lado, si ese día vas a hacer una videollamada de trabajo o si ese día decidiste que vas a saltar la cuerda 2 horas. Creo que es tratar de no vestirse de la misma manera todos los días para evitar ese espacio gris que es tan peligroso para la psiquis humana.
Sin duda, y eso que no estamos vestidos, digamos, conscientemente en el sueño, y es en el sueño donde se reproducen todas esas cosas que si no se cuidan durante el día, y eso lo están estableciendo hoy en día los psicólogos con lo que llaman experimentos naturales en esta circunstancia extraordinaria que se da de manera natural, como en los sueños se está recogiendo el trabajo, el tipo de esfuerzos que estamos haciendo las personas durante el día para cuidarnos, para estar mejor. Bueno, pues dando ya la bienvenida a todas estas personas que se van incorporando aquí en el ciclo digital de la Malpensante Moda que hacemos en unión desde la Fundación Malpensante, la revista El Malpensante y Silla Verde, a propósito de este capítulo de la moda y una reflexión sobre una prenda en particular que suscitó el título, además apropiadísimo, Karim, te tengo que decir, de líos de faldas, porque cuanto más pienso en el título que le pusiste, pieza que escribiste para la Malpensante Moda y que podrán leer todos los suscriptores a partir de mayo 2020, impresa la revista, líos de faldas se me hace el gran titular para enunciar esta relación con una pieza que sin duda lo que suscita es diatriba. ¿Cómo vino el rompelíos de faldas? Porque el otro día, simplemente haciendo asociaciones mentales, me estaba acordando evidentemente de la película con las faldas a lo loco, ¿sí? De Billy Wilder. Se pueden venir a la cabeza títulos que han hecho de las faldas algo reconocible. ¿De dónde vino Líos de Faldas? Bueno, es un juego de palabras más bien cotidiano. O sea, siento que el líos de falda siempre se usa mucho, sobre todo en la prensa y casualmente, como en chismerío de barrio, para hablar de un problema amoroso. Y me gustó voltear ese título y convertirlo en esa clase de frases ya tan sabidas, esas frases de cajón, pero que adquieren un nuevo significado si les das la vuelta, y en este caso la vuelta es que el lío es con la falda misma, no es un lío de amores, no es un lío provocado por mujeres, como quiere decir ese adagio, sino un lío por esa prenda. Y el lío es el que los hombres o el que ciertos estamentos sociales han tenido durante tanto tiempo con el uso de la falda, que los hombres la usemos. Eh, digamos que cuando hablamos de la malpensante moda, el primer tema que se me vino a la cabeza fue ese en una reunión que tuvimos hace muchos meses, porque creo que era una de estas obsesiones que uno no se había dado cuenta que había quedado ahí sembrada, ¿no? Yo luego les mostré y por redes del Malpensante pasamos hoy unas ilustraciones de, unos dibujos de una bitácora mía de hace unos años. Esto es de 2013 y es el dibujo de unos nubios que son habitantes del sur de Egipto, entre Egipto y Sudán, durante una visita que hice a Asuán, que es en el sur de Egipto. Mientras yo vivía en ese país, quedé fascinado con las galavillas que usaban los nubios. Y en general en el mundo, en el mundo árabe y en el norte de África es muy usual que la gente siga usando túnicas, son muy comunes, pero algo en estos nubios me fascinó, ¿no? Entonces, el uso de la falda es algo que yo he querido implementar, pero a lo que no me he atrevido porque me parece que es una prenda que llama demasiado la atención, y parte digamos, de lo que yo decido cómo vestirme implica la modestia, en el sentido de que no me gusta recoger tantas miradas en la calle. Me gusta de alguna manera poder mezclarme, poder moverme con libertad, no ser el centro de atención por la ropa. Y la falda inevitablemente causa eso, entonces es un lío de faldas, ¿no? Estamos hablando de un lío en muchas escalas, Karim. Bueno, pues sobre ese lío de faldas es que vamos a intentar no pasar por todos ellos, porque podrían ser muchas las discusiones al respecto, pero por lo menos tocar algunas que nos parecen esenciales. Pero vamos a empezar por algo particularmente ligado a tu biografía, porque cuando mencionas tu paso por Egipto, por la ciudad de Asuán,
en este año 2013, inclusive referencia que te he oído con cierta frecuencia también al baile de los derviches, originario de Turquía, al uso de estas prendas, escribes en el artículo de Líos de Faldas la siguiente frase: y mi galavilla, que esperó años para salir del closet, se desdobla feliz de poder estirar las faldas y estar por fin encima de su hombre. Hay que hacerle biografía a la presencia de la galavilla en tu historia personal, en tu trayectoria, tu origen árabe, toda tu ascendencia familiar que te ha llevado no solamente a entender muchas minuciosidades de la gastronomía árabe instalada aquí en Colombia, sino que mira, a partir de esa prenda tiene que ver con tu existencia personal aquí, un colombiano anclado profundamente al mundo árabe. Sí, lo curioso es que esa prenda y las túnicas en general no están tan asociadas al país de donde viene mi familia, que es el Líbano, porque el Líbano es un país que ha sido crisol digamos, de muchas culturas y desde hace unos 100 años es muy occidental, porque fue colonia británica, francesa, protectorado, entonces no es usual que en el Líbano los hombres usen batas, túnicas a la moda, la forma en que se usa todavía en la península arábiga y en el norte de África. Pero entonces, digamos que por vivir en Egipto, por esa experiencia que tuve viviendo allá, fui más bien incorporando costumbres de otros países de habla árabe que igual no necesariamente tienen las mismas costumbres o la composición étnica que el Líbano, pero esta de la galavilla en particular era muy interesante porque en Egipto opera como en Colombia una especie de prejuicio contra las costumbres locales que están muy arraigadas y que tienen cientos de años en pos, digamos, de costumbres más globalizadas. Eso pasa en muchos países, pasa en Colombia. Entonces es normal que en Egipto las clases privilegiadas miren de soslayo la galavilla y que más bien sea una prenda de las clases medias bajas, de los porteros. Lo más normal en Egipto es que los bawabs, que son los porteros, usen una galavilla. Entonces, es una ropa, digamos, que además de estar culturalmente ligada a algo, está ligada a lo socioeconómico, al nivel educativo, y, como te digo, las personas privilegiadas del país la miran de soslayo. A diferencia de lo que puede ocurrir en la península arábiga, en la que todo el mundo, desde las personas menos afortunadas hasta los príncipes, usan estas túnicas que son un poquito diferentes a las galavillas, porque de hecho los árabes de la península piensan que las galavillas son impúdicas porque son un poquito más holgadas, y los árabes de la península, en cambio, usan esta túnica mucho más apretada. Entonces, incluso cuando uno habla de faldas y vestidos, hay graduaciones en cuanto a lo que se considera decente, ¿no? Es que eso es un asunto inherente, primero el capítulo de la moda, la noción del uso del vestuario, su significación social y el relacionamiento que impone en su entorno. A propósito de las faldas o del origen, del uso masculino de esta prenda holgada que se envuelve alrededor del cuerpo, remitiéndonos históricamente, por ejemplo, bueno, a los egipcios claramente, como lo acabas de hacer, pero la época de los griegos y más tarde los romanos, es curioso porque ambas civilizaciones acaban compartiendo un vestuario muy similar con connotaciones que van encaminadas a lo que estás planteando. Estamos hablando de la túnica y la toga, por ejemplo, que hay bastantes, digamos, similitudes, aunque los griegos luego tienen una prenda adicional distinta que se llama el quitón, ¿sí? Pero todas ellas tienen que ver con un paño artesanal que demanda muchas horas de trabajo. En el caso de los griegos, inclusive se llegaron a utilizar pues linos y lanas muy pulidos. En el caso de los romanos, con su fascinación que tenían por Oriente cuando tenían seda, tenían inclusive de este tipo de materiales, pero la significación social es clarísima. A mí me encanta una imagen que es el famoso auriga, ¿no? La escultura de la auriga descubierta en el templo de Apolo, en Delfos. Y es bien interesante porque el auriga está comandando su carruaje, está en un momento de
indica un poderío especial que tiene en el relacionamiento con el entorno. Entonces, esa significación evidentemente ha trascendido históricamente desde el uso de la falda, que le ha pertenecido, no en exclusiva, pero le perteneció originariamente a los hombres. Ese asunto de liberar, mencionaste la palabra liberar, hablando de la galavilla. Esa es una noción también muy interesante. Yo quería preguntarte tu reflexión un poco ya la que has hecho, inclusive portando la galavilla, porque cuando mostrábamos esta cita a la que haces alusión es porque tú mismo has tenido tu propia galavilla, no la estás portando hoy, nos debes una explicación, pero ¿qué significa, qué significado real para ti ha tenido la idea de caminar suelto, de esa liberación? Bueno, no la tengo puesta para decepción de quienes nos ven porque al parecer la perdí o alguien la sustrajo de mi casa. Era una pieza muy querida que yo de pronto alardeaba pues demasiado y entonces tal vez alguien aprovechó un momento de descuido y se la llevó. Entonces no, la perdí la galavilla. Fue un regalo de uno de esos chicos que dibujé hace 8 años, de Ahmed, que me la dio como un regalo de despedida porque yo demostré mucha admiración de cómo la portaban los nubios, ¿no? Entonces el man con muy buena memoria me la regaló. Era una prenda muy corriente, era, digamos, de algodón, muy sencilla la confección, muy barata también, era más bien un bonito detalle, y sin embargo es una de esas prendas que aunque sea corrientes, tienen una elegancia inherente, o sea, no necesitan ser de diseñador porque ya el diseño es muy logrado, ¿no? Y simplemente es aplicarlo ad infinitum. A mí me gustaba mucho vestirla porque efectivamente me sentía suelto, me sentía menos constreñido que con los pantalones y que con una camisa, aunque digamos que usualmente se suele usar digamos, con una camisilla, hay gente que la usa con camisa en todo caso, digamos que si sienten que así van más cómodos, y con unos boxers largos. Entonces, yo la usé así, en Bogotá nada más la usé unas 3 veces y debo confesar que 2 veces fue en Halloween. Entonces, es curioso porque yo en Halloween, como le pasa a muchas personas y como creo que sucedió mucho con el travestismo en otra época, era un momento para yo poder hacer algo que yo quería hacer en la cotidianidad y no podía hacer, que era ponerme un vestido, una túnica. También creo que por un poco de modestia no quería alardear de mi aspecto árabe, porque igual lo tengo, igual llevo una barba muy larga, entonces esa barba larga más una galavilla, creo que El cuadro completo. sí, sería como llevar aquí Sí, encima un letrero de mírame por favor. sí. Entonces dije, bueno, Pregúntame si a qué comunidad sufí pertenezco, más bien. Sí. sí. Sí, de ese orden. Pues es que ese elemento de la liberación, Cari, me parece muy importante que lo menciones, porque en el histórico del uso de la falda y de estas prendas amplias, que de hecho, además un pequeño detalle, como eran paños en general, sobre todo las personas que tenían estatus altos, eran unos tejidos muy bien elaborados, bastante costosos, para no desperdiciar material, ni siquiera se cortaba el rectángulo. Lo que se hacía era envolver la propia tela para no generar residuo y a lo sumo pasarle un cinturón, pues que en la época griega iba por la cintura y por los omoplatos para crear una suerte de drapeado. Pero luego lo vemos en toda la escala social, que es la misma prenda. ¿En qué se diferencian? En la decoración. ¿No? En los romanos, por ejemplo, los de mayor estatus social, pues iban decorados con estas franjas verticales, pero la reivindicación de esa libertad para moverse, sobre todo por ejemplo, en los escuadrones militares, se apreciaba mucho este tipo de prenda porque era muy fácil de llevar y armaduras, y perdón, las protecciones de acero, pues evidentemente de cobre, resultaban muy fáciles de poner encima de estas prendas. Es curioso porque
a propósito de esa idea de libertad, de sentirse libre, fíjate que es en el Renacimiento, que eso me llama mucho la atención, porque es la época donde florece lo que sabemos, las artes, las ciencias, en fin, y la ropa se constriñe. Ahí, en ese momento es cuando los hombres empiezan a dejar de usar falda. Y aparecen los famosos pantalones bombachos, digamos, acuchillados a las piernas, y desaparece por completo. Y no más antes, en plena Edad Media, los hombres todavía inclusive utilizaban una prenda que era compartida con las mujeres, que se llamaba la opalanda, que es quizá el momento de la historia donde hombres y mujeres están utilizando, por lo menos en Europa, la misma prenda. Entonces, fíjate qué contradicción en todo caso ese tema tan profundo de la libertad, de sentirte libre en sociedades que van evolucionando y van retrayendo y encorsetando los cuerpos. Sí, y es curioso también cómo la falda puede volverse un constreñimiento para una mujer igual, ¿no? Sí, En una sociedad en la que igual hay tantos problemas de violencia sexual, una falda es un peligro permanente, digamos, no por la persona que lo usa, sino por los que están afuera, ¿no? Entonces, ese ver la falda como un yo no me puedo poner una falda por las miradas y por la violencia sexual que hay afuera, porque igual voy a ser victimizada después por haberme puesto, porque no voy a estar tan cómoda como puedo estar con un jean, es como una especie de constreñimiento de otra manera, ¿no? Entonces, soy consciente que la opción de muchas mujeres desde hace décadas de optar por pantalones y por jeans y por otro tipo de comodidad, digamos, que las libere de esas reglas de pudor que les exigían mantener las piernas cerradas así, no saltar así, no moverse de esta o de otra forma. Es lo que igual ahora nos ha igual unificado en torno al jean, ¿no? Yo creo que el jean sí es ahora la prenda como mencionabas ahorita, la de la Edad Media, que ahorita me tienes que recordar el nombre, ¿cómo se llama la prenda? opalanda, Opalanda. Bueno, ahora con es el H. jean, ¿no? Ahora el jean lo usamos hombres y mujeres y aunque tenga, o sea, si somos de tamaños más o menos parecidos, capaz sí lo podemos compartir. Pero creo que si nosotros de alguna manera revisamos la idea de pudor que tenemos, podemos volver a una prenda como la falda, empezando también por los hombres. O sea, el hecho de que eh, la visión o siquiera el vestigio de los genitales nos provoque tanto escándalo es lo que evita que la falda sea una prenda cómoda, porque inherentemente lo es, permite más movilidad, ¿cierto? Pero el problema son los genitales, o sea, es que este es un problema de genitalia también, el de las faldas, ¿no? Y el de los pantalones. Bueno, pero fíjate que en esa época, en la época de la opalanda, es justamente la época de la Edad Media, parte de la ropa interior, que era un jubón más concreto, pues que sujetaba justamente esas partes, eran, pues obviamente se utilizaban. Lo que se unificaba era el aspecto exterior, que eso me parece bien interesante. Y un poco por saltarnos muchísimos siglos y aterrizar en esta época, eh, el esfuerzo que hicieron, por ejemplo, en los años 80, diseñadores como John Galliano, Rei Kawakubo, la propia Yohji Yamamoto, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, por reivindicar el uso de la falda para los hombres en la pasarela, causaron la sensación clásica de una pasarela, pero no pasó nada, realmente no se popularizó. Sin embargo, sí es muy llamativo y tiene que ver con algo que mencionas a propósito de esa reivindicación desde el mundo de las mujeres de la libertad también para no sentirse constreñidas por la falda como tal, como los grandes escenarios de moda de hoy, cancelados por cierto, como la alfombra roja del Met Gala, que estaba por celebrarse la semana que viene, porque es siempre el primer lunes de mayo. El año pasado, el tema elegido fue el camp, esta noción que articula Susan Sontag en su famoso ensayo a propósito de la transgresión, de la posibilidad de la transgresión de las normas. Y es curioso porque nunca jamás se habían reunido o coincidido, o vete tú a saber, de pronto era también un marketing detrás, porque de todo eso está lleno, pero en todo caso era muy llamativo porque había más de 21 hombres portando faldas.
y personajes interesantísimos, desde, pues por supuesto, Hamish Bowles estaba allá, Harry Styles, sobre todo, creo que es el que más ha enfatizado el uso de la falda. Podemos hablar de esos personajes de alguna manera. Entonces, fíjate que toda esta traslación a los escenarios donde se reivindica es la estética, ahí se confunde de pronto con la noción de libertad. Y libertad y estética se convierten en activismo político. No sé qué piensas. Sí, de acuerdo. De alguna manera lo hago con mi artículo, que es una pieza que juega desde lo estético con el tema de la falda, porque no escribí un ensayo defendiendo con argumentos verosímiles el uso de la falda, el porte de la falda, sino todo lo contrario, es un juego estético. Y desde lo estético creo que es más convincente a veces impulsar algo, ¿no? Volverlo cool, de alguna manera, volverlo atractivo, hace que otros lo acepten más fácilmente que volverlo bueno o moralmente interesante, ¿cierto? Entonces, en este texto intenté hacer algo que muchas veces no hago, que es no informarme tanto. O sea, preferí no consultar cuál era la historia de la falda y el uso masculino, sino remitirme a los pocos conocimientos que tengo del tema, más bien personales, más que historiográficos, y partir de eso, y partir desde como una especie de tour de force de ver cuáles podrían ser las consecuencias de usar falda, que un poco se va hacia el ridículo, ¿no? O sea, caricaturizo el uso de la falda, pero al mismo tiempo lo pongo arriba, como de pronto hace algo alguien que valore la estética camp, ¿no? Que de alguna manera también es una caricaturización. Es sobre todo caricaturización. De hecho, Susan Sontag nunca jamás se la vio, eventualmente las utilizó, pero nunca jamás la hemos conocido ni con falda ni con vestido. Y además siempre vestida de negro, ¿no? Entonces también resulta interesante verlo desde ahí. RuPaul, el actor, por ejemplo, me parece también muy interesante el trabajo que ha hecho porque revela ese otro tercer aspecto que tiene que ver con el travestismo, ¿sí? La posibilidad de ser en una circunstancia extraordinaria. Mi pregunta ahí es, y apelando un poco a la anécdota que cuentas del Halloween, siempre ha habido, siempre existe la posibilidad, la expectativa de poder ser otro yo. En este caso, la falda, ¿qué aporta? ¿Qué aportaría? Bueno, creo que aporta otro tipo de belleza. Es una prenda que me incomodaba que estuviera restringida a solamente un género, porque yo decía, bueno, si una mujer puede variar en su guardarropa, como te decía ahorita que estoy haciendo en estos días de cuarentena, si un día se siente así basado, se pone una sudadera, un pantalón, un short, una falda, un vestido, pero un hombre tiene como muy pocas opciones para mostrar lo que es y mostrar también sus aptitudes, digamos, si uno quiere ser vanidoso y uno quiere mostrar que tiene bonitas piernas y quiere ponerse un short o una falda, eso está mal visto. Eh, si uno siente que le conviene a sus figuras usar un vestido, ¿por qué no? Y también por el simple disfrute de verse diferente. Siempre lo hacemos con el cabello, digamos, con las cosas que podemos cambiar de nuestro aspecto, y creo que el tener prohibida esa indumentaria es algo que me la ha vuelto provocativa. Ahora, yo no podría decir que he tenido como impulsos en general de travestismo en mi vida, porque ha sido más bien en particular con las túnicas que he sentido una atracción. Eso lo extendí a las faldas y como a todas las prendas que tuvieran esa caída que dejaba abierto ese espacio por debajo de los pies, ¿no? Eh, pero, pero en mi caso fue sentirme también bello la primera vez que me vi en un vestido, que me gustó como me veía y me sentía, sin embargo, no solamente al contrario tal vez de lo que algunos reivindican, no me sentía femenino tampoco, me sentía muy masculino, pero era un tipo de masculinidad que nunca me había visto. Uh -huh. Y hablemos de un tema más utilitario. Si el origen del vestuario, del uso de la vestimenta, estuvo ligado en su momento con la simple protección del cuerpo,
frente a las condiciones climatológicas y luego evoluciona para convertirse en adorno. Hoy en día pensar en la falda o en la galavilla, por extenderlo, ¿no?, en esa prenda amplia, cuando miramos en torno a las comunidades indígenas colombianas, nos damos cuenta que en estos territorios se reivindica el uso de una indumentaria como simbología cultural, por supuesto, identificación, pero también por esa reacción de practicidad con respecto al entorno en el que se encuentran. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, las propias comunidades aruacas, cogis, wiwas de la Sierra de Nevada de Santa Marta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los capizayos de los ingas y los kamsá en el Putumayo. Son prendas que están pensadas, por supuesto que tienen un alto simbolismo cultural y son identitarios de su etnia, pero además son unas prendas muy ligadas a la practicidad del ambiente. Los capizayos son pesados, son de lana, tejidos en telar vertical, le cubre a los hombres, son como unos ponchos grandes, unas ruanas amplias hasta abajo. En cambio, en la sierra, las mantas de algodón, ahora son de algodón, pero las mantas eran de lana tradicionalmente también, ¿no? Sí, sí, en el artículo precisamente incluimos a un representante de los MISAC que usa una falda de tela azul muy tradicional, y en las fotos que le tomaron para el artículo, porque pues digamos que hay varios personajes, eh, quisimos mostrar un, un crisol de usos del vestido y de la falda. Entonces, uno de ellos es Didier Chirimuscay, que como les decía al público es Misak, y usa la indumentaria tradicional, que igual él no la usa solamente como una forma de dar un statement, sino que la usa en su cotidianidad, pese a que vive entre Bogotá y el Cauca. Él sí es consciente de que está dando un mensaje con esa vestimenta, y por eso también decide no transformarla, pero es una ropa que a él le parece tanto bella como cómoda como útil, ¿cierto? Y la utilidad aquí está también en un mensaje político. Muy bien, ese aspecto de la utilidad podemos seguir explorándolo con el resto de personajes que acaban confluyendo en este territorio que plantea líos de faldas en la malpensante moda, y es el papel que juega la noción de la arquitectura en relación con el cuerpo, que es el caso de Nicolás Rivero, por ejemplo, el director creativo en New Cross consultado para este propósito, ¿no? Claro, sí, Nicolás Rivero fue fundamental para este proyecto. Digamos que gran parte de las fotografías del artículo y un poco también del contexto en el que se originó tuvo su participación. A New Cross es una marca realmente sorprendente en cuanto a la forma en que combina el vestuario que ha sido típicamente femenino con lo que ha sido típicamente masculino, y también el vestuario de culturas distintas. Entonces yo, por ejemplo, en este artículo vestí una especie de túnica, kimono, diseñada por Nicolás. Nicolás vistió una falda que era aparentemente caía en unas perneras, ¿no? Parecía al final como si tuviera unas botas de pantalón, pero en realidad era una falda muy amplia que de alguna manera se cruzaba y simulaba unas botas. Entonces son prendas, además, que parecen que hacen estos trompe d'oeil como juegos visuales que te engañan al ojo, no sabes bien qué son hasta que las miras con mucha minucia. Y Nicolás lleva haciendo esto ya 10 años en A New Cross. Y eso fue un poco lo que nos contó y lo que mostramos también en su uso de la falda. Ahora, a mí me gusta mucho lo que él plantea con respecto, digamos, ya comunicando lo de Didier con lo de Nicolás, el trabajo que hacen ellos entre como tender puentes entre el trabajo artesanal y el trabajo del diseño contemporáneo, que es arriesgado hacer eso.
Arriesgado, pero por ejemplo el caso de Aniu Cross ha sabido manejarlo muy bien, se ha posicionado dentro de una primera noción que apelaba al folk negro, al folk urbano, pero que hoy en día está trabajando arduamente, por ejemplo, en la recuperación hasta del barro, de lugares como La Chamba, muy referente aquí en Colombia, que aplicado a la cerámica y a las vajillas de los propios, por no hablar de todas estas siluetas y esta propuesta muy al estilo de la Opalanda, porque como bien dices, son prendas, todo el portfolio reúne una posibilidad de vestuario para hombres y mujeres en simultánea. Pero hay otro personaje que converge aquí en Líos de Faldas, que es Santiago Cruz, el cantante. Le hicimos seguimiento digamos, a su trayectoria y al por qué utiliza faldas, que no ha sido tampoco una casualidad, ¿no? Sí, Santiago usó falda, una falda hecha por Aniu Cross también, durante el último concierto que pudo dar este año, que fue el 7 de marzo en el Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, digamos que esa falda también fue muy relevante para él, porque fue la despedida del escenario momentánea, ¿no? Entonces, tiene muy, muy fresco en la memoria cuál fue la última indumentaria que usó. Y también tiene claro por qué la usó. En su caso también es una afirmación política y de género, un asunto que tiene que ver con la polaridad que él percibe en sí mismo, ¿no? Como estos dos polos, el masculino y el femenino, y cómo uno tiene que decidir por cuál irse para pues, al menos en décadas pasadas, para poder alinearse y no ser visto como, como un pervertido, ¿no? Mm. Y entonces Nicolás ha tratado de hacer que esas dos cosas se unan en él, en su música, en su vestimenta. Él trabaja además con la ONU en temas de refugiados y derechos humanos, entonces tiene mucho que ver con la labor que hace. Y con la Fundación Juanfe aquí en Cartagena, en Colombia, a propósito de protección de los derechos de las niñas. Entonces, esa noción de, digamos, de protección específica a la mujer la ha vuelto bandera, conciencia propia y la lleva al escenario. Hemos invitado también a Daniel Nyström, ¿no? El artista sueco, que en cambio tiene una óptica muy distinta, completamente diferente sobre el uso de la falda. Sí, es divertidísimo lo de Daniel porque siento que él tiene esas mismas intenciones histriónicas y de diversión que tal vez me impulsaban a mí a ir por esta vestimenta. Pero él tuvo un apoyo desde pequeño muy grande de su mamá. Él me contaba que su mamá, que era artista plástica, les decoraba la ropa en la casa, se las pintaba de varios colores, entonces él a veces tenía ropa púrpura con la que iba al colegio y los chicos en el colegio se burlaban un poco, pero él me decía, mira, no era tan grave. O sea, se burlaban un poco, yo lo manejaba y al final todos decían como, oye, chévere. Entonces, Daniel creció en un contexto en el que eso fue un poquito aplaudido, ¿no? Y fue incentivado. Entonces, cuando era más adolescente, cuando llegó a la universidad, también fue muy consciente de que él podía mimetizarse en ciertos grupos si se vestía de alguna manera. Si en los 80s estaba muy de moda el rock pesado y se empezaba a poner de moda el punk, o bueno, ya estaba de moda el punk, entonces sabía que si te vestías así o asado ibas a tener entrada a grupos diferentes, incluso si no manejabas los temas que ellos manejaban, porque la ropa era a veces más importante, ¿no? Tú podías guardar silencio y estar en un grupo de punqueros mientras te vistieras como punquero. Eh, entonces él lo empezó a usar como una estrategia y no solamente para encajar, sino también para romper. O sea, cuando él iba a una reunión de negocios, porque Daniel, además de artista plástico, es empresario, él decidía a veces, como una estrategia también de negocios, llevar una indumentaria que iba a ser vista como eh, rompedora, ¿no? Este man, ¿por qué se está vistiendo así para una reunión de este tipo? Y ahora, también me decía, si yo quería, igual era muy capaz y también lo hacía de vestirme con todas las normas del caso. La vaina era cómo yo me sentía, si me estaba divirtiendo, si lo hacía por placer, si lo hacía para provocar, pero nunca como una caricatura.
Llegado al punto de contar además, a Karim, que eres abogado, y me hago la pregunta de, no qué hace un abogado vistiendo falda, porque ni más faltaba, eso no tiene nada que ver, y no lo tienen ni por qué responder los abogados ni nadie más, pero sí como abogado te quería hacer otro tipo digamos, o proponerte, digamos, una especulación sobre la sociología de la falda, porque se ha ejercido y se ha hecho mucho, de hecho hay hasta libros, uno muy reconocido en particular de Christian Barnard, que se llama La sociología del pantalón, pero no existe como tal, o no lo he encontrado, digamos, no he tenido contacto con ese tipo de documentación que siempre me ha parecido apasionante, y es una sociología propia de la falda, no por constreñirle el terreno, pero por entender sobre todo algo fundamental, y es que aquí estamos hablando de una prenda, y una prenda pertenece al universo de la ropa, que sin duda se convierte en un arma muy poderosa en las luchas de género, para volver un poco a ese territorio. ¿Sí? Entonces, la sociología, reivindicación de la sociología política de la falda, porque en un momento como este, donde las voces feministas que apelan a un nuevo tipo de feminismo, no necesariamente lo están asociando con alguna prenda en particular. De pronto he visto en Colombia con algún color en particular. En los Oscars o en el propio Met Gala hubo un acuerdo en el uso de un color también. En fin, pero han sido cosas puntuales, pero no con un elemento en particular. De manera que ni siquiera sería en ese contexto del feminismo, pero sí apelar a entender qué tanto nos falta por conocer sobre la falda para justamente en una sociedad como la nuestra no olvidar su histórico, que le ha pertenecido al universo masculino durante muchísimos siglos, y entender por qué sí se podría volver a reivindicar. A mí me ha asombrado siempre, por ejemplo, el esfuerzo, y creo que es el que más ha contribuido a esto, que hizo David Bowie durante su carrera para hallarle un espacio en el universo masculino a muchas prendas que en la contemporaneidad se asocian con lo femenino. Esa sociología de la falda eh, podría contribuir, ¿no?, a que pudiéramos entender mejor el valor que le damos, no circunscribirlo. Sí, yo creo que si empezamos por el costado de los hombres a impulsarlos a permitirse usar esa prenda, em, creo que esa apertura hacia otras sensaciones y hacia otra percepción de su propio cuerpo y el de los demás puede que conduzca a mejoras en la situación tanto de mujeres como hombres. O sea, creo que ahí la lucha pasa es por mostrarle a alguien que ha estado restringido en la forma en que ve su cuerpo y cómo sexualiza una prenda a verla de otra manera. Ya una falda no sería tampoco como por antonomasia, como la prenda femenina, sería Sí, también. reivindicación. Es que, por ejemplo, pensando en cómo los sans-culottes, por ejemplo, ¿no?, en la Revolución Francesa hicieron del pantalón justamente el elemento fundamental identitario de su lucha. En Ujú. este caso, la falda no se podría, estoy de acuerdo, no se podría equiparar a eso, pero habría que buscarle su contexto para que no pierda, de todas formas, su gran significado, ¿no? Sí, yo creo que en este caso yo, digamos, ya como mi perspectiva individual es distanciarme un poquito del el impacto político a gran escala que podría tener, o sea, como proyecto político a gran escala, pero sí creo, estamos convencidos, creo que tú también, que los pequeños cambios individuales a la larga generan transformaciones sociales muy grandes. Por eso digo que este puede ser más bien una especie de objeto guerrilla dentro de una lucha por igualdad y por una sociedad mucho más tolerante. Y es, si introduces una prenda que ha sido una forma de dividir géneros y de dividir gustos sexuales, y si la introduces en el guardarropa de uno de los géneros y ya la pueden usar y hay una especie de apertura, pues creo que esa apertura en su guardarropa va a conducir a otra apertura análoga en lo mental, ¿no?, y en el discurso. Entonces, haría un cambio político desde una estrategia guerrilla, más bien. Que habría que ver además a quién se le podría, quién está dispuesto a encargarse de eso, que no necesariamente las voces tienen que venir de la industria de la moda, porque ahí sí
todavía el discurso de la estética evidentemente es mucho más poderoso por la fuerza que tiene en su presentación pública, en sus eventos, en la Yo manera en creo, que se desarrolla. yo creo que yo en el artículo menciono a Bad Bunny mamando gallo, pero igual también un poco en serio, ¿no? Porque Bad Bunny y muchos otros artistas que saben cómo, por dónde está yendo el pensamiento de su público, o sea, sea por aprovechados o porque en verdad les convence el asunto, empiezan a impulsar tendencias. Entonces, si ves a Bad Bunny vestido de mujer y si ves a Bad Bunny yendo a una gala con falda y luego ves a Justin Bieber y luego ves a Maluma y luego ves y todo y los pelados empiezan a usar eso, pues se va popularizando y sí, o sea, las tendencias normalmente las terminan popularizando las estrellas del momento, en este caso las estrellas de Instagram y las estrellas de la música, ¿no? Que son estrellas de Instagram además. Entonces, por ejemplo, hace unos meses me di cuenta que ya en las tiendas pre-a-porter estilo Zara venden mucha ropa en la sección masculina, mucha ropa con glitter, mucha ropa con brillantina y con lentejuelas. Eh, Eso hace 5 años era rarísimo en Colombia. Yo creo que no lo veía en una tienda de grandes plataformas y eso. De pronto se veía en boutiques muy pequeñas, en trabajos más de diseñador, pero que ya eso esté en una tienda como Zara significa que eso ya lo usa, ¿qué? ¿7 de cada 10 hombres? O sea, que ya lo usarían al menos 7 de cada 10 hombres si se arriesgan a vender eso en la sección masculina como con tanta profusión. De hecho, en este momento es tendencia el famoso parentesco, que, perdón, me remito otra vez a la historia, pero en los siglos XVI y XVII, inclusive en el XVIII, el parentesco entre pelucas, maquillaje, tacones y fastuosidad en el ornamento y en la accesorización de la ropa masculina y la femenina iban a la par. Y en este momento está cogiendo de nuevo vuelo todo ese fenómeno y el parentesco específicamente, sobre todo entre tacones, maquillaje y cierto tipo de vestuario femenino, masculino, también se está volviendo, no te diría todavía del mainstream. Acuérdate que estos ejemplos que mencionas pertenecen a la categoría del fast fashion, que lo que hacen están replicando una visión de tendencia que ciertos directores creativos de unas marcas están proponiendo en el mundo, pero sin duda además entra en TikTok, como decías, Instagram, pero una vez que entre en TikTok nos quedaremos inundados de faldas. Pero antes de llegar ahí, quisiera ir cerrando este capítulo de conversación digital a propósito de la malpensante moda con 5 asuntos que me llamaron particularmente la atención a los que apelas. La falda como mesa plegable, la falda desde el punto de vista de la higiene, la falda garantiza una existencia más atlética, la falda y su condición de levedad y la falda como experimento creativo. ¿A qué hora y en qué momento resultó esta bitácora, Karina? De la pura Eh, experiencia. creo que fue del aburrimiento, o sea, cuando te planteé el tema y dije, bueno, a mí me gustaría escribir sobre esto, empecé tomándolo muy en serio y me aburrí. Eso es como realmente lo que pasó. Quería, o sea, primero el texto fue encontrando su cauce partió de un panegírico a favor de la falda y se fue convirtiendo en un juego literario. Y yo dejé que se fuera convirtiendo en eso, en una falacia, de hecho, porque siento que los argumentos que uso son todos falaces. Por ejemplo, digo que yo usaría falda es porque las niñas del colegio la usaban como una mesa plegable y era muy bueno para las meriendas del recreo. Y bueno, Yo me quedo con ese. Yo no me voy a quedo con decir, ese argumento. no voy a decir todos los demás, pues para que las Sí, personas que que están acá exacto. lo lean, pero Exacto. el texto es una falacia porque sentí que esa era la forma más divertida de defender mi punto. Bueno, la falda como expresión estética, cultural, como una posibilidad de ser encarnada por esa pseudo micro guerrilla de redes sociales que la reivindiquen en otro orden.
pero la falda da mucho de qué hablar. Aquí podríamos continuar, pero vamos a culminar esta conversación. Karim, con algo que no sé si tenga que ver o no con la falda, pero que desde luego está haciendo, entiendo que está haciendo tus días de cuarentena, confinamiento un poco más suaves, y se trata de una lectura que te está acompañando a diario. Ah, sí. Bueno, miren, les tengo aquí una preciosidad. Es de un libro de Fabio Moravito. Fabio es uno de mis escritores predilectos para momentos en los que me es difícil concentrarme en obras como muy largas, en tramas como muy enredadas. Y este libro, que se llama El idioma materno, tiene textos muy corticos, son como microensayos. Les voy a leer uno porque es muy corto. Se llama El mar en todas partes. Cuando era niño, creía firmemente que el mar dejaba de producir olas al terminarse las vacaciones. Enterarme de que no era así, de que seguían rompiendo en la playa cuando nosotros estábamos de vuelta a la escuela, me dejó atónito. No podía entender semejante desperdicio de energía y belleza. Las olas eran para mí no solo la esencia del mar, sino el adorno supremo del verano, y no podía concebir que siguieran trabajando cuando nadie estaba para verlas. Tal vez, me dije, alguien en la orilla se quedaba vigilándolas mientras nosotros estudiábamos inclinados sobre nuestros cuadernos. Alguien se encargaba de no dejar el mar solo con su alma. Pero el daño ya estaba hecho, y ahora podía imaginar al mar abandonado a su suerte, idéntico a sí mismo, en verano y en invierno, con o sin vacacionistas, y eso significó entender la desolación. ¿Qué es la desolación sino la falta de olas? Lo dijo un poeta. Un mar sin olas, desolado. Porque un mar cuyas olas no rompen para nadie es como un mar que no las tiene, al revés de aquel que las guarda tan pronto como el último veraneante le ha dado la espalda, que era como yo lo imaginaba de niño. Tal vez ahí comenzó mi ateísmo, que casi no ha tenido titubeos, y en los raros momentos en los que los tuvo, me bastó imaginar el mar en ese trance de ser más mar que nunca cuando nadie lo ve, para saber que nuestra vida es como la suya, sin testigos y abandonada a su suerte. De este primer pasmo metafísico debió de venirme mi propensión a buscar el mar en todas partes, presente en cada cosa y objeto, un mar incubado que para permearlo todo ha recogido en efecto sus olas. Así mi creencia infantil no era tan errónea. El mar no está abandonado a su suerte porque cuando le damos la espalda lo llevamos con nosotros, y las olas, que de niño creíamos mudas durante casi todo el año, no dejan de trabajarnos en secreto hasta nuestro próximo encuentro con él, y al verlas romper de nuevo en la orilla entendemos atónitos, maravillados, que ninguna rompió durante nuestra ausencia sin que lo supiéramos, y que el mar nunca está solo con su alma. Precioso texto, y no he podido evitar evocar de pronto una imagen en Galavilla, a orillas de ese mar que ya no es el niño que piensa que las olas simplemente se acaban cuando se va. Son las olas que llegan y se enredan en el bajo de la Galavilla, que ojalá vayas a encontrar, Karim, porque tiene que aparecer. Gracias, Rocío, espero que sí. Bueno, muchas gracias. Karim Ghanem es el editor en jefe de la revista El Malpensante. Estamos en este ciclo digital de La Malpensante Moda, una publicación que nos hemos arriesgado a concebir, a preparar durante los últimos meses, que en mayo de 2020 estará impresa, que por ahora les compartimos estos capítulos esenciales para ir desentrañando de alguna manera la revista y sus intimidades. Voces propias que nos acompañan también el jueves 23 de abril. Nos acompaña María Luisa Ortiz, diseñadora colombiana, en una conversación que hemos titulado Voces, voces de protección, a propósito de una carrera no solamente interesantísima, reconocida, pero muy valiosa por el impacto social que han tenido todas sus iniciativas como creativa, una de las creativas más interesantes de la moda colombiana. Los vamos a esperar, y no duden en consultar la programación del Malpensante a través de todas las cuentas de Instagram, de Twitter, porque allí nos estamos manteniendo en contacto, porque hoy es el tiempo de disfrutar con el Malpensante en casa, y este mundo digital nos lo está permitiendo. Muchas gracias a todos. Ahí me preguntaron que cuál era el... Dos o tres personas están preguntando que quién era el autor. Es Fabio Moravito, y se llama El El idioma. idioma materno, el libro. Precioso. Muchas gracias, Karim. Bueno, gracias a todos Gracias. y gracias, Rocío.